Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, esta confianza con Dios la tenemos por Cristo. No es que por nosotros mismos estemos capacitados para apuntarnos algo, como realización nuestra. Nuestra capacidad nos viene de Dios, que nos ha capacitado para ser ministros de una alianza nueva. No de código escrito, sino de espíritu, porque la ley escrita mata, el espíritu da vida. Aquel ministerio de muerte, letras grabadas en piedra. Se inauguró con gloria, tanto que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés. Por el resplandor de su rostro, caduco y todo como era. Pues cuanta mayor razón, el ministerio del Espíritu resplandecerá de gloria. Si el ministerio de la condena se hizo con resplandor, cuanto más resplandecerá el ministerio del perdón. El resplandor aquel ya no es resplandor, eclipsado por esta gloria incomparable. Si lo caduco tuvo su resplandor, figúrense en cuál será el de lo permanente. Palabra de Dios. Santo eres, Señor Dios nuestro. Ensalcen al Señor Dios nuestro, póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre. Invocaban al Señor y Él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor, Dios nuestro, tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Ensalcen al Señor, Dios nuestro, póstrense ante su monte santo. Santo es el Señor, Dios nuestro. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Si bien es cierto que San Pablo escribe antes que San Mateo, hoy la liturgia de la palabra que sabiamente nos han estructurado para reflexionar en cada celebración de este tiempo ordinario, nos presenta una temática muy similar: la ley, la alianza. Y el apóstol se ha hecho servidor de una alianza nueva, no basada en la letra, sino en el espíritu. Sí, aquí hay algo que es superior a la ley de Moisés, y es el mismo Jesucristo. A veces nos cuesta entender esta situación, y cuando la Iglesia ha tomado decisiones, como en el Concilio Vaticano II, hubo momentos en que no se solía entender bien la situación. Se pensaba que se había por debajeado el Evangelio y se había desprestigiado la vida cristiana, porque hubo un cambio en donde el elemento principal no es la ley por la ley, sino el hombre por sus valores,
Y entonces aquí es donde tenemos hoy que poner mucho cuidado ante lo que nos está diciendo la palabra de Dios. En Corinto ya había aparecido estas oposiciones semejantes, quienes estaban por la ley y quienes estaban por la libertad del hombre. En algunos casos mal entendida la libertad, como aún hoy. Entonces, San Pablo tiene que salir a advertirles cuál es el principio del Evangelio, en qué consiste la nueva ley, una ley que está basada en el amor, no en los condicionamientos de comodidades o de preceptos. Pero esta ley sí impone unas exigencias más apremiantes, basadas precisamente en el amor. Porque las palabras de Jesús, él lo dirá ya en el Evangelio de Juan, son espíritu y vida. Bueno, así igualmente, la perícopa que nos presenta hoy el Evangelio de San Mateo. El grave problema está en los espíritus de religiosidad, donde se enfatiza más las actitudes externas y ritualistas de mostrar, que allí donde queda la gente muchas veces en un aspecto infantil, una religión de apariencia, un espíritu de costumbres, pero no algo que venga y que nazca del corazón del hombre. Y esto va a incidir mucho en el moralismo que se va caracterizando, donde se quiere explicar todo desde la razón. Y se quiere entonces imponer a los otros una cantidad de normas cuando muchas veces el mismo que las está mandando no las cumple. Y se deja de lado las bienaventuranzas para continuar con un espíritu de ley que ya desdice del espíritu cristiano. No que se desaparezca la ley, sino el legalismo. Jesús es el centro de la moral cristiana y es el centro pero en el amor y en la dignidad del hombre. La letra de la ley va a permanecer y es perfecta, pero si esa ley no adquiere el espíritu nuevo, queda en eso, en una ley muerta. Evidentemente que el ser humano necesita de leyes en cualquier situación y bajo cualquier cultura, en cualquier país. Las leyes son necesarias, pero las leyes no dan felicidad. Y las leyes lo que da es las maneras de vivir ordenadamente, sin hacer diferencias entre los hombres, sino que la ley pone a todos por igual para el comportamiento social. Lo que en el cristianismo prima es el valor del ser humano, porque todos somos iguales a los ojos de Dios. Entonces viene para el cristiano lo que es el espíritu de oración, la fe que se ora, luego la fe que se vive, el comportamiento, la fe que se celebra. Y entonces hay que entender que no es el ritualismo, sino la fe celebrada. Y todo eso procede del interior del hombre, porque tiene la fe en el que cree, y en el que cree es el Señor. Y estos principios no pueden ser violentados. Lo que yo creo, lo que celebro, lo que vivo, lo que oro, no. Porque todo esto no se puede violentar desde afuera, porque eso nace desde adentro cuando el hombre se convierte. Y es desde la interioridad, desde el corazón profundo del hombre, en su mente, donde todo adquiere el mayor valor. Las cosas exteriores, sí, son importantes, evidentemente, pero estas no tienen la esencia, es lo interior. Y ese interior es lo que no podemos dejar poner en peligro. Bien, hoy tenemos elementos para que trabajemos, para que abramos el corazón a todas estas cosas que el Señor nos brinda. Recordemos que el concilio fue un abrir las puertas, las ventanas, para que entrara el concilio, el aire renovador del concilio a la iglesia, y así permitir el fresco, que la iglesia que camina se renueve. Ese fresco lo necesitamos nosotros en la vida. Dejemos pues que el Espíritu entre en nosotros, nos renueve y empecemos a ser adultos en la fe,
Necesitamos crecer en la fe y ser responsables de nuestras decisiones y de las exigencias de la vida de perfección que nos debemos imponer a nosotros mismos, pero bajo el espíritu y no bajo el legalismo. Bueno, Jesús no vino a eliminar ninguna fe ni el cristianismo tampoco. Vino a que el amor llegue a ser la máxima exigencia dentro del espíritu cristiano. Que esto nos sirva a nosotros para entender cuánto valemos. Y no son los actos que realizamos en cuanto a devoción, sino en cuanto a amor. Y por el amor hacemos el bien a los otros y mantenemos el espíritu de la bienaventuranza, de nuestra felicidad en el espíritu cristiano. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.